Hola muchachos, bienvenidos a su clase. Hoy vamos a empezar viendo otros temas que ya no tienen que ver con scikit-learn y con las técnicas anteriores que habíamos visto, ¿vale? Vamos a ver otra biblioteca pero enfocada a redes neuronales artificiales, ¿vale? Entonces, para esto yo les recomiendo que se cambien a este entorno de ejecución que se llama Colab, ¿vale? Es una plataforma de Google que nos permite hacer cómputo en la nube, ¿vale? Sobre estos problemas. Entonces, esto no se va a estar corriendo sobre su propio hardware, sino sobre hardware de Google. Pueden tratar de implementarlo directamente en su computadora, ¿vale? Para esto es necesario que se vean algún tutorial de cómo instalar TensorFlow 2.0 y para utilizar Keras, ¿vale? La idea de que usen Colab es que no tengan que, por ahora, instalar ninguna biblioteca adicional, ¿vale? Y por eso lo vamos a correr aquí en línea. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo hacer una red neuronal densa. ¿Qué es esto de una red neuronal densa? Pues es lo mismo que vemos como una MLP, ¿vale? En el lenguaje moderno ya no solemos llamarle perceptrón multicapa, sino red neuronal densa. ¿Por qué ya no le llamamos perceptrón multicapa? Porque pues no tiene que ver nada con el algoritmo del perceptrón. ¿Sí? Entonces ahorita ya está cambiando un poco el nombre y le llamamos redes neuronales densas, a las que normalmente ven en su cátedra. Bien, vamos a empezar con esta primera línea. Vamos a importar NumPy, Pandas, por default ya tiene todo lo que tenemos en scikit-learn, Matplotlib, ¿sí? Luego vamos a importar TensorFlow, ¿vale? Importante, esta forma de importarlo es propia de la 2.0, ¿vale? ¿Cómo lo notan? Si se fijan también desde TensorFlow estoy importando Keras, ¿okay? A partir de la versión 2. Y algo, Keras está dentro de TensorFlow, ¿hecho? Y si utilizan otra versión menores a la versión 2. Y algo, van a tener que instalar TensorFlow y Keras de manera diferente, ¿vale? Bien, voy a utilizar también cosas que ya conocemos de scikit-learn, el Train Test Split, ¿vale? Y el escalador estándar. De hecho, ustedes pueden mezclar todo lo que conocen ya de scikit-learn con TensorFlow y no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces voy a correr estos datos, que hay algunos cachas. Por cierto, antes de que corran, es muy importante ver el tipo de ejecución que tiene, ¿vale? Aquí Google nos permite utilizar tanto GPU como TPU, ¿vale? Vamos a quedar así. Bien. Ya corrió nuestra primera línea, ¿vale? Ya tenemos estas bibliotecas. Ahora voy a utilizar un dataset público que voy a jalar desde esta URL, ¿vale? Si se fijan es de la Universidad de la UCI. Y estoy entrando a las bases de datos que tienen para Machine Learning y voy a utilizar esta que se llama auto-mpg.data, ¿vale? Lo voy a correr, me va a descargar el archivo, ¿vale? El archivo no viene muy bien procesado, entonces le voy a hacer con Pandas este preprocesamiento. ¿Sí? Pueden parar el video para copiar el código. Voy a correrlo. Y si se fijan a las columnas, les voy a dar los siguientes nombres: MPG, que significa millas por galón, ¿vale? Cilindros, desplazamiento, caballos de poder, peso, aceleración, año del modelo y origen. ¿Okay? Entonces, si se fijan, estos datos nos están hablando de carros. Y lo que vamos a querer hacer es un predictor de la eficiencia de un carro, de cuántas millas por galón me va a dar si yo tengo un carro de cierto cilindraje, con cierto desplazamiento, ¿vale? Ciertos caballos de fuerza, etcétera, etcétera. Por aquí ya quité algunos valores, ¿vale? Los valores que no tengo los quito con este simbolito. ¿Sí? Y bueno,
Aquí tengo la vista de mi dataset, ¿vale? Millas por galón, cilindraje, desplazamiento, aceleración, el año del modelo y el origen, que es el país de origen que tenemos. ¿Okay? Vamos a quitar las columnas. Bueno, primero vamos a ver cuántas son. Entonces, esta función nos pregunta si no es un número, ¿vale? Y nos hace la suma. Entonces, en caballos de fuerza hay 6 registros que no son números, que son estos simbolitos de interrogación. ¿Okay? Entonces, simplemente con esta función de drop NA, ¿vale? Drop not a number, vamos a soltar todo lo que no sea un número. Lo voy a correr y bueno, con eso ya voy a eliminar los registros que no fueron un número. ¿Sí? Aparte, esta columna de origen tiene algunos problemillas. Este tipo de codificación 1, 2, 0. Vamos a pasar a otro tipo de codificación, ¿okay? Que la vamos a implementar con estas líneas. Entonces, voy a sacar esa columna de origen, voy a hacer un pop, ¿vale? Aquí le mando el nombre de la columna y la voy a dejar aquí, ¿vale? Entonces, origen es una serie que contiene los datos de esa columna. Voy a crear una nueva columna que se va a llamar USA, ¿vale? Para Estados Unidos, y lo que voy a hacer es, si origen es igual a 1, todos los datos que tenía igual a 1 los voy a multiplicar por 1.0. Entonces todos los carros que vienen de Estados Unidos van a estar codificados con un 1, y si no vienen de Estados Unidos van a estar codificados con un 0, ¿vale? Voy a agregar otra columna que se llame Europa, voy a hacer lo mismo con los datos que son igual a 2, y otra columna que se llame Japón con los datos igual a 3. ¿Sí? Voy a correr esta línea y se fijan, estoy imprimiendo los últimos datos. Entonces me queda de esta manera, donde yo agregué estas 3 columnas, USA, Europa y Japón, en lugar de tener una sola columna de origen codificada como 1, 2 y 3. ¿Hecho? En Machine Learning y en teoría de codificación, esta codificación que le llamamos One Hot Encoder es más eficiente, ¿vale? Es decir, a nuestras técnicas les va a costar menos aprender este tipo de patrones a que si lo tenemos codificado de manera secuencial, ¿vale? La idea es que haciendo esto están modeladas como variables binomiales que pueden ser unos y ceros, por lo tanto cumplen una distribución de Bernoulli, ¿vale? Y si ustedes ponen 1, 2, 3 en una sola columna, pues ya no es una distribución de Bernoulli, ¿vale? Ya no es una distribución binomial, sino que tienen una distribución de Poisson, ¿vale? Entonces las distribuciones de Poisson necesitan técnicas especiales para aprender. Entonces a las técnicas que estamos acostumbrados pues les va a costar más. Vale. Vamos a seguir, todo esto es para limpieza de los datos. Voy a seguir con la elección de variables. Entonces a X voy a convertir a un array de NumPy, ¿vale? Voy a soltar la columna MPG porque es la única que no forma parte de las variables independientes, la variable que yo quiero predecir, entonces la tengo que sacar. Y la columna, la variable Y, va a ser exactamente esa columna de millas por galón, lo que yo quiero predecir. Por último, en X voy a escalarlo, ¿vale? Voy a escalar los datos, como siempre, redes neuronales, tiene términos independientes, necesita escalamiento. Y voy a imprimir los tamaños. ¿Ya? Entonces tengo 392 registros con 9 variables para poder predecir y una variable que va a ser mi variable a predecir. ¿Okay? Hago mi train y test split, como lo hemos hecho siempre. Tengo pocos datos, así que voy a usar el 20% para el test y el 80% para el train. Vamos a correr. Vale. Entonces, hasta aquí todo lo que hemos visto ha sido ya de nuestras prácticas. Limpieza del dataset,
selección de variables, escalamiento de entrada, training test split, todo eso ya lo saben y lo pueden hacer en scikit-learn, ¿vale? Ahora vamos a empezar a usar Keras para hacer nuestro modelo de red neuronal, ¿vale? Entonces voy a crear una función que se llame construir modelo, ¿vale? No es necesario hacerlo en una función, lo pueden hacer directamente en código. Y lo que voy a crear es un modelo que va a ser secuencial, ¿vale? Entonces de Keras voy a importar o voy a instanciar un modelo secuencial. ¿Qué es un modelo secuencial? Es una red neuronal que se va a preparar para recibir capas de neuronas. Entonces yo voy a ir poniendo diferentes capas de neuronas, ¿vale? Entonces con model.add voy a agregar una capa, ¿vale? ¿Qué tipo de capa quiero agregar? Me voy a ir a keras.layers, ahí van a estar guardadas todas las capas neuronales que ya tenemos predefinidas y voy a ir a densa, ¿vale? Esta capa densa es la misma que nuestra capa de una MLP, ¿hecho? Entonces aquí lo que estoy haciendo es una capa de MLP. ¿De cuántas neuronas? 64. Función de activación, pueden utilizar tangente hiperbólica, sigmoide, lineal o ReLU, ¿vale? ReLU es una función de activación que solemos usar cuando la red es muy profunda, da muy buenos resultados, ¿sí? Y como esta es la capa de entrada, también necesito especificar qué tan grande va a ser la entrada. Entonces, en este parámetro que se llama input_shape, voy a mandarle el tamaño de la variable x, ¿vale? Que en nuestro caso serían 9, ¿vale? Entonces va a tener 9 entradas y 64 neuronas en la primer capa oculta, ¿vale? Bien, luego le voy a agregar otra capa, 32 neuronas, ¿vale? También con función de activación ReLU, ¿va? Voy a agregar otra capa más que va a ser mi última capa, mi capa de salida, que tiene que ser igual a las variables que yo quiero predecir. Como quiero predecir solo una variable, que es esta MPG, pues voy a tener una sola neurona en mi red neuronal, ¿vale? Una neurona en la capa de salida. Como es una variable continua, ¿vale? No estoy haciendo clasificación, estoy haciendo regresión, ¿vale? Yo quiero predecir el número de millas por galón que me va a dar, y millas por galón es un número continuo. Entonces, para poder predecir un número continuo, ocupo una función de activación lineal, ¿vale? Esto lo deben de haber visto en su clase de cátedra. Entonces, como consejo, siempre que estén haciendo clasificación, aquí puede tener una activación sigmoide o softmax, y si están haciendo regresión, siempre una función lineal, ¿vale? Luego vamos a compilar el modelo, que compilar aquí para Keras significa agrupar todos estos datos y preparar la arquitectura de la red, ¿vale? Lo que hace realmente es crear todos los placeholders en TensorFlow que se ocupan, y en esta función de compile le voy a mandar la función de pérdida, ¿vale? En el caso que estoy haciendo regresión, voy a utilizar el error cuadrático medio, ¿vale? Para el caso de clasificación hay otras dos opciones que vamos a ver la próxima. Y el optimizador va a ser el algoritmo de entrenamiento. Entonces, el algoritmo de entrenamiento voy a utilizar es Adam, que es un algoritmo que es una modificación del gradiente descendente que ustedes conocen, ¿vale? Del backpropagation que ustedes quizás ya programaron en su clase de cátedra. Adam es una versión un poquito modificada para acelerar el aprendizaje. ¿Hecho? En mi clase de cátedra este semestre voy a dar la teoría de cómo programar Adam. ¿Hecho? Va, entonces esa es mi red neuronal. Entrada, pues serían los mismos datos que tengo, que son 9, 64 neuronas en la primera capa, 32 en la segunda, y una neurona en la capa de salida con función de activación lineal. ¿Hecho? Voy a crear este modelo, ya está la función, y ahora voy a instanciar esta red neuronal
va a quedar guardada en model y voy a utilizar esta función que se llama resumen para que me diga lo que tengo. Hecho, la corro, se va a instanciar mi red neuronal y me va a dar este reporte, ¿no? Me dice que el modelo es de tipo secuencial, tengo una capa densa, ¿vale? La entrada, si se fijan, siempre me sale un none y un 64. El 64 es el número de neuronas que tiene. Este none es porque puede ser variable según la entrada que nosotros le metamos, ¿vale? De hecho, nuestra red neuronal va a poder entrenar y predecir cosas en paralelo. Entonces, por eso deja esta entrada en default como nada. ¿Sí? Aquí tenemos 64 neuronas, 32 y 1. ¿Sí? Y me dice el número de parámetros por entrenar en cada una de las capas, 640, 280 y 33. ¿Vale? En total, mi red neuronal, una red muy pequeña, tiene 2753 parámetros. ¿Okay? Vamos a entrenar esta red neuronal, ¿okay?, con esta función fit. ¿Sí? Voy a mandarle mi edtrain, mi getrain. Si se fijan, es muy parecido a scikit-learn, pero estamos utilizando keras, ¿vale? Voy a mandarle el número de épocas y un split de validación, ¿vale? ¿Qué va a hacer esto? Me va a cortar mi edtrain y getrain al 20% y ese 20% lo voy a usar para probar. Esto lo usamos como el set de desarrollo. ¿Okay? Y este último parámetro, verbose, me dice lo que va a mostrar en pantalla, ¿vale? Voy a ponerle 1, voy a cambiarle a 1. 0 significa que no me muestre nada en consola. Y 1 me va a mostrar ciertos datos. Voy a entrenar, lo estoy dejando todo en una variable de historial para poder graficar los resultados. Bien. Y si se fijan, va a empezar a entrenar la red neuronal. ¿Sí? Aquí va el número de época. Y me está mostrando el mínimo que ha alcanzado en la función de pérdida y el mínimo en la función de pérdida, pero en la validación, ¿vale? Entonces, el loss sería como el error en el train, ¿vale? En el train set. Y el val loss sería como el error en el test. ¿Sí? Entonces, cumplen las mismas reglas que ya vimos. Lo importante es que los dos sean lo más pequeño posible. En este caso, porque estamos hablando de un error, tienen que ser lo más cercano a 0. Y si se separa mucho, nuestra red neuronal se va a estar sobreentrenando. ¿Vale? Vamos a dejar que terminen sus iteraciones. La MLP también la pueden encontrar en scikit-learn, ya la hemos usado y es bastante eficiente. Pero Keras está hecho para hacer redes neuronales a alta escala, ¿vale? Entonces, vamos a tener dos prácticas más con Keras. Vamos a hacer una red convolucional, que es un tipo de red neuronal basado para hacer análisis de imágenes. Y vamos a hacer otra red que se llama LSTM, que es para datos secuenciales, que se utiliza mucho en procesamiento natural del lenguaje. Vale, ya terminó mis iteraciones, pueden dejarle más. Y tengo un error en la función de pérdida, es el error cuadrático medio en este caso de 2.0044, ¿vale? Al contrario de utilizar el R2 score que normalmente usamos, lo único que sabemos es que entre más cercano a 0 mejor, ¿vale? Y el validation loss está en 7.75, ¿vale? Vamos a ver cómo evolucionó esto. Guardé todos los datos de loss y val loss, ¿vale? En la variable history. Y lo voy a dibujar. Entonces se pueden copiar esta funcioncilla. Se fijan, aquí creo un data frame con los datos de history. Creo el número de épocas. Una figura. Y lo que grafico es el train error y el validation error, que sería como el test. De hecho voy a ponerle aquí test para que siga lo que hemos visto en clase. Voy a correr esta funcioncilla y me va a dar estas gráficas. Entonces, estas gráficas son muy típicas en redes neuronales. Aquí viene el número de épocas
Y aquí viene la función de pérdida, ¿vale? Que aquí solo debería ser loss y el título, vamos a poner aquí, vale. Voy a correr otra vez, vale. Entonces ahora sí, es pérdida contra épocas y aquí tenemos el error, ¿vale? Función de pérdida contra las épocas. Entonces, la azul va a ser mi error en el train y la naranja el error en el test. Si se fijan, cuando empezamos a entrenar ambos van bajando, incluso el test va mejor, pero va a llegar un punto en que el train va a seguir bajando, pero el test ya no. Acuérdense que estamos entrenando solo sobre los datos en el train y los datos del test no. Entonces, cuando se empiezan a separar, es cuando empezamos a sobreentrenar nuestra red. Y se fijan, nuestra red quedó sobreentrenada. ¿Hecho? Vamos a probar nuestro modelo con el test, que no lo hemos usado. Y da un error bastante alto, ¿vale? Acuérdense que yo en mi train había sacado 2.0044, pero en el test sacó 8.48. Entonces el error está muy alto, sobreentrené mi red. ¿Ok? Voy a ver con ustedes aquí una técnica para no sobreentrenar la red. Ya saben que pueden usar regularización, ir por más datos, ¿sí? Pero vamos a usar una técnica que se llama Early Stopping, ¿vale? ¿Qué es esta técnica? Pues la idea es que antes de que se separen estos dos scores de mi validation y del train, voy a dejar de entrenar, ¿vale? Entonces aquí voy a crear este callback, ¿vale? Esto lo pueden ver como una receta de cocina. Entonces creo mi early stopping, voy a monitorear el validation loss, ¿vale? Y me voy a fijar en su mínimo, también puedo hacerlo con la media. Y voy a dejar de paciencia 50 pasos, ¿vale? Si en 50 pasos no se recupera el validation loss con respecto al train, voy a dejar de entrenar. Construyo mi red neuronal otra vez desde cero, la entreno de la misma manera, ¿vale? Esta es la misma línea, solo que voy a agregar también este callback que acabo de hacer. Entonces en callback mando la lista y mi callback de early stopping que acabo de hacer, ¿vale? Voy a hacer un plot del historial, ya tengo la función ahí arriba y voy a sacar el score del test. ¿Sí? Vamos a correr. Se va a volver a entrenar otra vez las 1500 épocas, ¿vale? Si no les dio espacio en GPU, quizás esto tarde un poco más. ¿Sí? Entonces el chiste de esto es que si ve que el loss y el validation loss empiezan a separar, les va a dar 50 pasos de paciencia y después va a parar el entrenamiento, ¿vale? Se fijan, aquí ya lo paró, eran 1500 épocas, pero llegó solo hasta las 640, ¿vale? En esta época ya se empezó a separar, entonces cuando se empezó a separar, cuenta unas 50 de paciencia, ¿vale? Y para el entrenamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo padre? Que aquí quizás fue mucha paciencia. Déjenme, lo voy a volver a entrenar, pero con menos. Vamos a ponerle 20. Para que en cuanto se empiece a separar, de hecho 10, vamos a poner. En cuanto se empiece a separar, deje de entrenar. Vamos a ver hasta cuál llega. Vale. Entonces le puse un poco menos de paciencia. Y si se fijan, se empezó a separar y el test ya no estuvo mejorando. Entonces aquí dejamos de entrenar. ¿Hecho? Vale, muchachos. Entonces con esto pueden programar cualquier red neuronal, cualquier MLP que quieran, ¿vale? La idea es básicamente la misma.
van a ir agregando aquí capas neuronales como lo vayan ocupando. ¿Sí? Que hay que modificar también la entrada y la salida, ¿vale? Eso depende de los datos y del tipo de problema, si es clasificación o si es regresión. ¿Sí? Va, muchachos, cualquier duda me lo dejan ahí en la plataforma. Estamos en contacto para la siguiente clase.